Shalom, Masejet Shabbat, Daf Tet Amud Aleph. Estamos en la primera línea donde están los dos puntos. Seguimos explicando la braita que vimos en la página Vav Amud Aleph. Dice la Gemara de la braita, Acheirim Omurim, Iskupa Meshameshet Shtei Reshuyot. La parte enfrente de la puerta, la Iskupa, tiene a veces uso de un dominio y a veces del otro. ¿Cómo puede ser? Bezman She'apetach Petuach Kelifnim. Si la puerta está abierta, es como si estuviera para adentro. Petach Naul Kelachutz. Cuando la puerta está cerrada, se vuelve parte de afuera. Ahora, la Gemara asume para explicar a Acheirim en qué caso está hablando, que Acheirim está hablando en un Mavoy. Después, B'ezrat Hashem, en la Gemara vemos por qué. Entonces, asumimos que estamos hablando de un Mavoy, lo que está, el lugar donde está enfrente de los patios que de ahí salían a Reshut Rabim, y para poder letaltel, para poder sacar al Mavoy, hay que hacer un leji, un palo que se ponía por lo común al final del Mavoy, quiere decir en el lugar después de la, si se hizo una puerta al Mavoy, en el lugar después de la puerta donde está la iskupa, la salida, la última parte del Mavoy, ahí se ponía el leji. Y dice, pregunta la Gemara, entonces si de ese caso estamos hablando, pregunta la Gemara, ve'afal gav del leit le leji, quiere decir, aunque no tiene un leji, ¿qué quiere decir? El lugar al final del Mavoy tiene un leji, pero tenemos una regla, que el leji, el palo que se puso al final del Mavoy, al lado para poder letaltel leotzi al Mavoy, él permite la otza'a y la movida de objetos en el Mavoy solo de su parte interna hacia adentro. Toda la parte de afuera del leji, de ese palo ancho que se puso ahí al final, esa tabla que se puso ahí al final, todo el ancho de ella que está encima de la iskupa es prohibido betiltul y beotza, es prohibido sacar allá y es prohibido mover ahí cosas. Entonces, pregunta la Gemara, aun si la puerta está abierta, ¿por qué entonces consideramos el lugar de la iskupa, el de la iskupa como si fuera para adentro? Si ella misma no tiene un leji, sobre ella hay un leji, pero él permite solo de interno para adentro. Ese mismo lugar, ¿cómo se puede mover? Quiere decir, el lugar de la entrada donde está el leji puesto, tzarich leji acher leetero, hay que hacerle a él mismo otro leji para que él mismo se pueda hacer tiltul y otza en ese lugar. Dice la Gemara, vejiteima del leit be'arba al arba, dice la Gemara, ¿qué quieres decir? ¿Quieres asumir que la iskupa, estamos hablando que no tiene el ancho, el largo de 4 tfajim, y en ese caso la halajá sería diferente? Dice Rashi que ahora la Gemara asume que no le hicieron un leji común y corriente a este Mavoy, sino las paredes mismas del Mavoy de los dos lados entran dentro del Mavoy, en el lado cuarto que está abierto hacia afuera, las paredes entran hacia adentro y ellas mismas se vuelven parte del Mavoy, y entre el ancho de las dos paredes es que está la iskupa, y el ancho, asumimos que el ancho de las paredes no tiene 4 tfajim, y en ese caso queremos decir que entonces se puede, cuando la puerta está abierta ahí, entonces toda esa parte entre las dos murallas, la iskupa, el lugar de la iskupa se vuelve como si fuera adentro. El mismo Rab dijo que también si ese lugar donde está puesto el leji, en este caso entre las dos murallas, tiene menos de 4 tfajim, de todos modos, solo la parte interna para adentro se puede hacer tiltul y otza y no en el mismo lugar. Entonces, tenemos que decir otra explicación. Dice la Gemara, Magav Yuda Magav, Aja Biskupat Mavoy Askina. Dice Rab, todavía estamos hablando de un Mavoy, pero no que le hicieron un leji al lado, abajo, como es común, sino le hicieron otra forma que permite hacer tiltul y otza en un Mavoy, que es cuando se hace una korá, se pone un palo arriba, entre las dos murallas arriba, y eso también permite el tiltul y la otza en el Mavoy. Y en ese caso estamos hablando. Ahora, por lo mínimo que tiene que tener ese palo que está arriba es un tefaj, y estamos hablando en ese caso que tiene solo un tefaj, y explica Rav, chetzio mekure vechetzio sheino mekure. Como la iskupa es larga, quiere decir tiene 4 tefajim,
pero el palo mismo, el ancho de él es solo un tefaj, entonces parte de la iskupá tiene techo, tiene este palo, y parte está abierta para arriba, y el lugar que a Heirim están hablando de él, que depende si la puerta está abierta o no, es debajo de ese palo. Y dice Rav, Vekiruyo klapei pnim, estamos hablando que el palo lo pusieron lo más interno posible, es decir, hasta donde llega la puerta. De ahí en adelante empieza la iskupá. El primer tefaj tiene ese palo encima y de ese lugar estamos hablando. Y después hay otros 3 tefajim que están abiertos, que sí que no tienen algo encima. Entonces explica Rav. Petach petuach kelifnim. Dice Rav, si la puerta está abierta, entonces ese palo arriba tiene la importancia de lo que llamamos korah, quiere decir que es lo que permite hacer tiltul y otzá en el mavoy. Y otra cosa más, estamos hablando según la opinión, que cuando hay una korah, un palo arriba, no solamente de la parte interna de él para adentro se puede hacer tiltul y otzá, sino de la parte externa. Así hay una opinión en Masejet Eruvin y según esa opinión estamos hablando. ¿Por qué es que se puede hasta el lugar externo? Es porque cuando tiene la importancia de korah decimos gud ajit mejitza, vemos como si del punto externo baja una pared, una mejitza hasta abajo, o porque la korah sirve para que la gente que está afuera reconozca que aquí hay un dominio privado, y entonces como es el lugar de afuera, la parte externa que hace ese reconocimiento, por eso hasta ahí es considerado que llega el dominio privado y se puede hacer tiltul veotzá hasta ahí. Estamos hablando según esa opinión. Entonces, cuando la puerta está abierta, petach petuach kelifnim, ese palo tiene la importancia de la korah, por lo tanto, todo hasta la parte externa de esa korah se puede hacer tiltul y otzá. Petach naul kelachutz, pero en el momento que cerramos la puerta, que llega hasta ese palo, entonces ese palo ahí fuera de la puerta ahora no tiene la importancia de korah, porque no está permitiendo nada en el mavoy. El mavoy mismo, como tiene puerta en este momento, el mavoy se puede hacer tiltul y otzá sin ese palo, entonces ese palo pierde su importancia. Y no vemos no como si la parte externa hace algún reconocimiento a los que están afuera, ni que la parte externa baje hacia abajo porque tiene solo un tefaj, y en este caso no se dice gud ajit mejitza. Solo si tuviera la importancia de korah que permite un mavoy, tendría esa alajá que vemos como si hubiera gud ajit mejitza. Por lo tanto, cuando la puerta se cierra, eso para de tener la importancia de korah, y entonces todo el lugar fuera de la puerta ya no tiene nada que lo vuelva un dominio privado y se vuelve como si fuera para afuera, y por lo tanto es prohibido sacar del dominio privado hacia todo ese lugar de la iskupá. Y esa es la explicación de la importancia si la puerta está abierta o no. Quiere decir que eso causa la diferencia si ese palo tiene el nombre de korah o no tiene el nombre y no tiene importancia. Ahora, una pregunta muy importante aquí que hace Tosfot es que aun cuando la puerta está cerrada y ese palo arriba lo vemos como si no está ahí, de todos modos ese lugar fuera de la puerta y entre las dos murallas es de la Torah Reshut HaYahid, porque tiene el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim y tiene 3 paredes, por lo tanto se vuelve dominio privado. Entonces, ¿cómo así que decimos que es kelahutz? Contesta Tosfot 2 respuestas. Primera, dice Tosfot, es verdad, ese lugar no es como Reshut HaRabim, no es como el dominio público, sino lo único que lo llamamos kelahutz para afuera es para decirte que es prohibido pasar del mavoy hacia allá. Si hay una ventana o cualquier cosa, es prohibido sacar a ese lugar o de ese lugar meter al mavoy de Rabbanan, un isur de Rabbanan. Otra posibilidad, dice Tosfot, dice un hidush grande, dice que estamos hablando de un mavoy que está abierto no a un dominio público, sino a una carmelit. Por lo tanto, los vemos como si se juntaran juntos, porque los dos son solamente de Rabbanán y se puede sacar del lugar ese del mavoy, de la iskupá, hacia la carmelit y la carmelit hacia ahí, aunque de verdad es de Reshut HaYahid a carmelit. De todos modos, como hay una prohibición de Rabbanán sobre los dos lugares, se juntan y se puede mover de uno al otro. Esa es la primera explicación en Aheirim. Dice ahora otra explicación. Rav Ashi amar leolam biskupat bait askinan. Dice Rav Ashi, siempre estamos hablando de la parte fuera de la puerta de una casa. Ahora, ¿por qué no queríamos de antemano decir que estamos hablando en una casa? Porque, dice Rashi, por lo común, fuera de la casa hay un techo que tiene
4 tfajim. El momento que hay un techo que tiene 4 tfajim, de la Torá, nosotros vemos como si al final del techo decimos Gud Ajit Mechitza, como si de ahí bajaría una mechitza, una muralla, bajaría al final de ese lugar, de ese techo que tiene 4 tfajim. Por la importancia de él, así es de la Torá. Por lo tanto, aun si la puerta está cerrada, y dice Rashi, aun si la puerta está cerrada y se cierra en la mitad de ese techo, que es decir, si el techo tiene 4 tfajim y la puerta llega hasta la mitad del techo, que es decir, que la iskupá, estamos hablando que tiene un techo solamente de 2 tfajim después de la puerta, de todos modos, como este mismo techo tiene 4 tfajim, por lo tanto se dice la Torah Gud Ajit Mechitza, por lo tanto, de forma común, aun si la puerta está cerrada, ese lugar mismo lo vemos como cerrado. El lugar de la iskupá lo vemos como cerrado, como si estuviera con 4 mejitzot y no podría ser considerado koelahutz, como si fuera para afuera. Por lo tanto, la Gemara asumió que estamos hablando de un mavoy, pero Rabashi va a explicarlo de todos modos diciendo que estamos hablando de la casa y dice en qué casa estamos hablando. Ukegon shekira beshtei korot. Dice Rabashi, estamos hablando que no se hizo un techo largo que tiene 4 tefajim, sino se pusieron 2 palos y con eso hicieron el techo. She'en bezo arba'a ve'en bezo arba'a. Cada uno de los palos por sí mismo no tiene 4 tfajim, por lo tanto, cada uno por sí mismo no se dice Gud Ajit Mechitza. Ve'en ben zo lezo shlosha. Y estamos hablando en el caso que entre los 2 palos que están arriba en el lugar fuera de la casa, no hay 3 tfajim, por lo tanto, entre ellos se puede decir lavud, lo vemos como si fuera una continuidad larga entre los 2 palos, como si desde el principio del primer palo hasta el final del segundo palo siguen juntos y hay una continuidad. Pero, dice Rabashi, vedelet ba'emza, y la puerta está en la mitad entre los 2 palos. Entonces, petach patuach kelifnim, cuando la puerta está abierta, entonces vemos los 2 palos uno al lado del otro y hay lavud entre ellos. Por lo tanto, hay una continuidad desde el principio del primer palo hasta el final del segundo. Entonces hay un techo importante al Bat Fahim y de la Torah decimos Gud Ajit Mechitza al final del palo externo y es como si todo este lugar estuviera cerrado. Por lo tanto, es parte del dominio privado. Petach naul kelahutz, mientras que cuando se cierra la puerta hace una diferencia entre el primer palo y el segundo palo. Ya no se ven como algo que sigue uno al otro, por lo tanto no hay lavud. En el momento que no hay lavud, entonces queda fuera de la puerta, en el lugar de la iskupá, queda solo un palo que tiene menos de 4 tfajim, por lo tanto no se dice sobre él Gud Ajit Mechitza. En el momento que no decimos Gud Ajit Mechitza, ese lugar se vuelve como si fuera para afuera, ya no lo vemos como un dominio privado. Y como explicamos antes, según Tosfot, que de verdad la Torah sí es un dominio privado porque tiene 3 paredes, pero de Rabbanán lo prohibieron o prohibieron solamente sacar de ahí para afuera, o si enfrente de la casa hay una Carmelit, dice Tosfot, como los 2 lugares, la prohibición es de Rabbanán, se vuelven como un lugar y se puede sacar de uno al otro. Sigue la Gemara y trae el final de la braita que vimos. Dice la braita, ve'im aita iskupa gvoa asara verechava arba'a, arei zo reshut leatzma. Dice la braita, ahora no con respecto a Harim, sin puerta, si hay una iskupa enfrente de la puerta, la iskupá misma tiene la altura de 10 tfajim y el ancho de 4 sobre 4 tfajim, se vuelve como un dominio por sí mismo. Quiere decir, también obviamente del Reshut Rabim o de Carmelit que está enfrente de ella es prohibido meter y sacar a ella, pero también leatzma, quiere decir también de la casa a la iskupá, aunque los 2 son Reshut Yahid, de todos modos es prohibido sacar y meter de uno al otro. Dice la Gemara, Mesailei le Rav Yitzchak bar Rav Dimi, de Amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi, Omer Aya Rabbi Meir. Dice la Gemara, esta braita ayuda a lo que escuchamos en nombre de Rabbi Meir, que dijo, Kol makom she'ata motze shtei reshuyot, ven reshut achat, kegon amud ברשות היחיד גבוה 10 ורחב 4, אסור לקטף עליו גזירה משום תל ברשות הרבים. Dice Rabbi Meir, si tú tienes en un dominio privado otro dominio privado, adentro de él, quiere decir, hay
una casa o un patio, por ejemplo, que es un dominio privado, y ahí mismo hay un palo o una columna que tiene el ancho de 4 sobre 4 y tiene la altura de Asarat Fajim, entonces tenemos un dominio privado adentro de otro dominio privado. Dice Rabbi Meir, aunque los dos son dominios privados y de la Torah obviamente se puede sacar y meter de uno al otro, de Rabbanán lo prohibieron. En este caso tienes prohibido pasar o sacar de esa columna afuera o de afuera a ella, porque tenemos miedo que pase lo mismo en un dominio público y la gente se confunda y también lo use en el dominio público. Y si en un dominio público hay una columna o un palo, algo importante, que tiene la altura de 10 fajim y el ancho de 4 sobre 4, se vuelve Reshut Yahid. Entonces, en el dominio público, si pasa algo así, sacar de ahí al dominio público o del dominio público a ahí sería una prohibición de oraita, de Melejet Otzá. Por lo tanto, también cuando hay ese escenario en un dominio privado, también de Rabbanán prohibieron sacar y meter del dominio privado ahí o de ahí al dominio privado. Y entonces, y eso es lo mismo como vimos con respecto a la iskupá. La iskupá que está enfrente de la puerta de la casa, si ella misma tiene la altura de 10 fajim y el ancho de 4 sobre 4, se vuelve como el caso que dijo Rabbi Meir y es prohibido sacar de la casa hacia ahí y de ahí hacia la casa. Y con eso terminamos Tet Amud Aleph y también terminamos la parte primera de Masejet Shabbat, que habla de la prohibición de la melajá de Otzá. Ahora la Gemara va a pasar a otros temas. Después volvemos a este tema más en las páginas Tzadik y para adelante. Pero por ahora terminamos la primera parte. Entonces aquí terminamos. Pero yo hice un resumen pequeño sobre los dominios que vimos. Un resumen corto. El que quiere como bonus a esta página, entonces puede quedarse a escuchar también el resumen. Entonces, un resumen corto y parcial nomás. Vimos las prohibiciones que hay en Melejet Otzá. Dijimos pasar de un dominio privado al público y viceversa. También si uno pasa a través de una carmelit o de un makom patur, de todos modos es Melejet Otzá y es prohibido. Vimos que de la Torah es prohibido pasar un objeto de un dominio privado a otro dominio privado a través de Reshut Rabim. Si uno lo pasa de mano a mano es prohibido. Y si uno lo tira es Mahloket. Vimos que es también prohibido pasar un objeto 4 amot en el dominio público. Y en todas las prohibiciones que hablamos, la prohibición de la Torah es cuando hubo también Akira, que se cogió el lugar de donde está, del primer dominio o donde estaba puesto, y hizo también Anahá, se depositó en el lugar final que estamos hablando de él. Y ahora los dominios que vimos el dominio privado, Reshut Yahid. Para que sea Reshut Yahid tiene que tener el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim y tiene que tener paredes de la altura de 10 tfajim. O simplemente que tiene mejitzot, paredes de 10 tfajim. Vimos que la idea común de Jajamim es que tiene por lo menos 3. Y también dijimos que si hay un palo que tiene la altura, una columna que tiene la altura de 10 fajim y el ancho de 4 sobre 4, vemos como si los lados de esa columna suben hacia arriba y ellos mismos forman las mejitzot necesitadas para que ese lugar sea un dominio privado. También vimos que un pozo que tiene el hondo de 10 fajim también se vuelve Reshut Yahid. Vimos que el aire sobre Reshut Yahid hasta el cielo, hasta el Adla Rakia también es dominio privado. Y vimos que los huecos que son juntos al Reshut Yahid, o si son huecos en murallas que están hacia el Reshut Yahid, también se vuelven Reshut Yahid. O también si son lugares que por sí mismos no tienen la importancia del dominio privado, por ejemplo, que no tienen la altura de 10 fajim, como están juntos al Reshut Yahid, Jorei Reshut Yahid, también se vuelven dominio privado. El dominio público es un lugar que sirve al público. Por primer lugar es cuando se camina ahí para caminar allá. Y vimos que también si la caminada es difícil a través de un charco, también es considerado Alihale de Adhak, es considerado que se usa este lugar y se vuelve dominio público. Vimos que un lugar que tiene la altura de 3 tfajim ya para de ser un dominio público porque la gente no pisa ahí. Pero si tiene la altura de 9 tfajim, como la gente lo usa para poner cosas encima, también entonces vuelve a ser un dominio público. Vimos con respecto a un pozo que tiene 9 tfajim, Mahloket, si se vuelve parte de Reshut Rabim o no.
vimos que la altura de Reshut Harabim, del dominio público, es solo hasta 10 Tfajim. El aire encima de eso ya no es Reshut Harabim. Y vimos que los huecos del Reshut Harabim, si son en una muralla, Ei Machloket, si se vuelven parte de Reshut Harabim o no. Y si no es una muralla, si no es un lugar que no es cómodo para caminar, ahí todo el mundo acepta que no es Reshut Harabim, se vuelve Carmelit. Entonces, Carmelit debería ser un lugar que es para el público, pero que el público no lo usa. Entonces se vuelve Carmelit. Para que sea Carmelit, es decir, para que tenga la prohibición de Rabbanán de ser Carmelit, tiene que tener el ancho de 4 Tfajim sobre 4 Tfajim. Y también dijimos que la altura del Carmelit es solo hasta 10 Tfajim y no más. Y ahora pasamos al Makom Patur, el lugar que no hay ninguna prohibición ni de la Torah ni de Rabbanán, momento que no es ni el dominio público ni el dominio privado y no tiene 4 tfajim sobre 4 tfajim, es un Makom Patur. La altura de ese lugar es hasta también Ad la Rakia, toda la altura sería Makom Patur. Y si estamos hablando de un lugar que es dominio público o Carmelit, pero estamos hablando de la altura encima de 10 tfajim de ese lugar, también ese aire se vuelve Makom Patur. Y con eso terminamos el resumen corto y parcial. Muchas gracias. Be'atzlacha.